casita, sigamos orando los unos por los otros y recuerde que la iglesia somos nosotros. Donde quiera que estemos, ahí está la iglesia. Amén. Y en este día vamos a continuar con estos estudios, y el día de hoy el tema se llama Instrucciones para la vida cristiana. Instrucciones para la vida cristiana. En la palabra de Dios hay instrucciones para cómo nosotros conducirnos, cómo vivir en esta tierra, en este mundo, de acuerdo a nuestro Creador, de acuerdo a Dios. Y los cristianos ya tenemos la palabra de Dios debe ser nuestro estandarte para conducirnos delante de Dios y también delante de los hombres. Entonces, en este día, pues la lección se llama Instrucciones para la vida cristiana. El versículo clave dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y continuamos con este es el último capítulo del libro de Gálatas, Gálatas 6, del 1 al 18, y aquí Pablo da un consejo a los hermanos de Gálatas, cómo es que debemos vivir la vida cristiana. Entonces, nos sirve de hoy también podemos aprender muchos principios de cómo la palabra de Dios sirvió en tiempos anteriores y también hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios no cambia, sino que la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos puede servir, nos sirve hoy en día a nosotros. En el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas 6, del 1 al 18, Pablo escribe cómo es que se debían de conducir en estos hermanos en la iglesia de Gálatas, y decía así. Vamos a leer la introducción a la lección. Dice: no se meta en asuntos ajenos. Eso a menudo puede ser buen consejo. Sin embargo, si los creyentes deben cuidar sus propias acciones y actitudes, también deben ayudar a otros creyentes. Cuando los hermanos cristianos caen en pecado, los cristianos de su alrededor deben ayudarlos a alejarse de ese pecado y a regresar a una vida piadosa. Este trabajo de restauración es una demostración poderosa de la bondad de Dios obrando en los creyentes. Aquí vemos que la corrección a nuestras vidas a través de Dios refleja el amor de Dios para con los creyentes. Así como nuestros padres quizás nos corrigieron en la niñez para llevar una vida, se puede decir, recta delante de la sociedad o delante de ellos. Es buena la corrección. A veces el hombre, las personas confunden el amor, de esa manera demuestran el amor a sus hijos cuando los corrigen, cuando saben que hacen algo mal, y eso es a su tiempo trae buena actitud. Entonces, a veces muchos padres, lamentablemente, a veces no corregimos a nuestros hijos, y el día de mañana crecen, ¿verdad?, con ese pensamiento de que todo lo pueden hacer, de que todo es válido porque no hubo a veces una corrección. En la palabra de Dios también nos habla que los creyentes que han caído en un pecado, los demás creyentes se deben apoyarlo a salir de ese pecado a través de la corrección. A través de la disciplina se muestra el amor de Dios hacia los creyentes tratando. Sí. Así es que si alguien ha caído en pecado y no está sufriendo la corrección de Dios, es porque quizás no seas hijo de Dios. Porque Dios en su palabra dice que al que ama, Dios castiga, corrige. Entonces debemos estar agradecidos si estamos pasando por una situación así, porque somos hijos de Dios y Dios quizás esté tratando con nosotros. Y dice así, dice el libro de Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí dice hermanos,
si alguno fuere sorprendido. Está hablando de que si alguien vio o ve a una persona, un hermano, en un pecado, pues si lo ha visto en un pecado, dice, si fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué quiere decir vosotros que sois espirituales? Y que se refiere a los hermanos que están espiritualmente más maduros, en los cuales pueden restaurarle, pero dice aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle, o sea que si alguien vio en un acto de pecado a alguna persona o sabe que está atrapado en el pecado, dice que vosotros que sois espirituales, restaurarle. Restaurarle significa que restaurarle, dice, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa esto? Que con humildad y con amabilidad hay que restaurarle. Si tú sabes que alguien ha caído en pecado o está atrapado en ese mismo, restaurarle con esa actitud de humildad y amabilidad, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa entonces esto? Significa que Dios en su palabra nos habla que hay un proceso básico en el cual Dios nos enseña a través de su palabra. Se encuentra en Mateo 18 del 15 al 20. Habla Jesús dando un consejo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo y repréndele. Si te ha escuchado, dice, has ganado un hermano. Dice, pero si no te escuchare, toma un testigo contigo y ve y repréndele. Entonces ese es el proceso básico. De esa manera demostramos que amamos al hermano, pero con un espíritu de mansedumbre, con humildad y amabilidad. Entonces, y habla de Mateo 18 del 15 al 20, donde dice, si esa persona no te escucha con 2 testigos, después ve y dilo a la congregación. Y ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es que si ese hermano persiste o sigue en ese pecado y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de vida, dice, entonces dilo a la congregación y deséchelo. Pareciera cruel, pero la palabra de Dios así nos habla, pero Dios sabe que la mayoría de las personas, cuando son confrontadas con ese espíritu de humildad y amabilidad, muchas veces en el segundo paso o el tercer paso o en el primero a veces se arregla esta situación. Pero cuando la persona persiste en el pecado, dice, no hay otra manera más que desecharlo. Entonces es un proceso básico en el cual Dios nos demuestra su amor, y nosotros también demostramos amor a esa persona a través de la corrección, porque si no lo amáramos, no nos dolería que anduviera, ¿verdad? Que se perdiera. Entonces, luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que todos estamos expuestos a caer en la tentación, a caer en el pecado. Entonces, por eso es que debemos hacerlo con humildad y amabilidad. Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando habla de las cargas, habla de las dificultades y problemas que a veces ciertas personas no pueden arreglar por sus propios méritos, entonces por sus propios medios. Entonces Dios nos llama a que podamos llevar a esas personas que están pasando por quizás un problema espiritual, y que ellos no puedan a veces arreglar por sus propios medios. Entonces nos habla que dice sobrellevar las cargas los unos del otro y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor, porque Jesús dice aquí en esta porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. O sea,
toda la ley del amor. Porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obviamente vamos a desear el bien para nuestro hermano. Entonces, por eso, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos cumpliendo con la ley del amor. Cuando nosotros ayudamos al hermano a sobrellevar a veces las cargas que problemas que a veces no pueden ellos resolver por sus propios medios, y por lo regular son cristianos que apenas van madurando, personas o cristianos que a veces todos necesitamos en algún momento ayuda. Cuando es demasiado a veces la necesidad que estamos pasando, necesitamos esa ayuda. Entonces dice sobrellevar, dice las cargas de los unos y cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando habla aquí dice, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a que cada uno someta a prueba su propia obra. Aquí habla de que cuando someter a prueba se refiere a que antes de nosotros ofrecer ayuda espiritual, deberíamos estar seguros que mi vida delante de Dios es recta, porque si no, no tendría esa autoridad de poder dar consejo o ayuda espiritual si yo estoy peor que la otra persona. Entonces es bueno de esa manera autoexaminarnos nosotros mismos y cómo yo puedo aconsejar a otra persona espiritualmente si mi vida delante de Dios, ¿verdad?, no es recta. Entonces, cómo pedir un consejo de alguien que, no sé, quizás un consejo matrimonial, y pues su vida pues no es, se puede decir que su matrimonio, ¿verdad?, no está funcionando o no funcionó. Entonces, ¿cómo puedo dar un consejo espiritual a alguien acerca de ese matrimonio? Entonces, pues eso es lo que nos dice aquí, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. A veces es bueno, a veces nos comparamos con alguien más, y a veces para sentirnos mejor, o a veces cuando se nos llama la atención y se dice, bueno, pero es que fulano es peor que yo, sultano es peor que yo, o que tú tienes esta debilidad, tú haces esto. Entonces a veces nos comparamos, y debemos de tener cuidado eso y ver nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. Entonces nunca gloriarnos en decir pues yo esto y yo lo otro. Por eso debemos dar un consejo espiritual siempre con espíritu de mansedumbre, que viene siendo con humildad y amabilidad, porque a veces tenemos ese carácter de decir, es que si tú y el otro, y decimos esto y decimos el otro, entonces no tenemos ese espíritu de mansedumbre, y por lo cual a veces el consejo es rechazado. Aparte de que también tiene que ver la actitud de la otra persona, si realmente quiere ser ayudada o no. Entonces dice, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense, aquí dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y en el 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces parece como que se contradice, pero aquí, porque cada uno llevará su propia carga, no se refiere a las cargas pesadas que a veces algún hermano puede llevar, que no puede encontrar la solución, sino que a la carga que se refiere aquí en el versículo 5, habla de la carga de las responsabilidades como cristianos que tenemos. Todos tenemos esa responsabilidad. Todo cristiano tenemos esa responsabilidad, esa carga se puede decir, pero esa carga no es la que habla en el versículo 2, donde dice que debemos ayudar a los hermanos que no pueden a veces con esa carga, sino que la carga que habla en el versículo 5, habla de que cuando Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 11, 29 al 30, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando Jesús habla de que Él nos invita a seguirle, dice que su carga de Él era ligera. Entonces, ¿cuál es la carga de eso? Es el trabajo, la responsabilidad que Dios nos da como cristianos, pero es una carga ligera que todos la podemos llevar cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, cuando dijo Jesús, mi yugo es fácil, ligera mi carga, quiere decir que esa carga es la responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Cuál es esa responsabilidad? Llevar el mensaje a cada persona que a nuestro alrededor, dar un consejo espiritual, ayudar a los hermanos de la fe. Esa es una responsabilidad que tenemos todos los cristianos. Por eso dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, cada uno tenemos nuestras responsabilidades como cristianos. Nuestra responsabilidad es ser buen padre, ser buen cristiano, buen miembro o buen trabajador y todo lo que implica el ser seguidor de Jesús. Entonces, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí algunos los interpretan como de que aquellos que están siendo enseñados por alguien que lo bendigan con cosas materiales. Pero aquí más bien lo que se refiere es que todos los que sean enseñados por alguien, por un pastor, un maestro, que dice el que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si tú así estás siendo instruido por un pastor, por un maestro, dice que hagas partícipe de toda cosa buena. ¿Qué significa esta cosa buena? Quiere decir compartir con tu pastor, con tu maestro, a todo lo bueno que hemos recibido de la palabra. A eso se refiere toda cosa buena. Hagamos partícipe. Cuando un pastor está pastoreando una iglesia y un maestro está instruyendo, está enseñando, se puede decir que cómo podemos, que es toda cosa buena, cosas espirituales y cosas morales excelentes que se aprenden en la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando eres instruido por un pastor, eres enseñado por un maestro, que cuando tú haces partícipe de toda cosa buena es que compartes todas cosas espirituales y morales buenas con el pastor, con el maestro, y así es como podemos nosotros crecer como hermanos en Cristo, como iglesia unida. O sea, al tú participar de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, eso nos llena más que de gozo al saber. Yo creo que cada pastor, cada maestro o ministro, o por lo general, cada pastor, cuando ve a su iglesia creciendo en armonía, creciendo en cosas espirituales, en cosas morales y van creciendo espiritualmente, es un gozo, porque está haciendo el trabajo, se puede decir, que Dios lo encomendó. Entonces es un gozo para cada pastor ver que sus ovejas, que sus miembros están creciendo espiritualmente, y eso es hacer participar de lo que le está enseñando o de lo que está pastoreando. Entonces dice, así que cada uno someta a prueba su propia, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena en lo que lo instruye. Entonces, cuando vemos esto, vemos el resultado de la enseñanza de cada maestro, cada pastor. Eso nos debe alegrar el corazón, porque la palabra está siendo sembrada y se están viendo buenos resultados. Porque si vemos una congregación que ya no es la misma hace 2, 3 años, sino que ya cambió, dice, no, pues la palabra de Dios está haciendo efecto. Entonces, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es la ley, ¿verdad?, universal. Así como el campesino, el sembrador, siembra maíz, él espera que salga maíz, siembra frijol, espera que salga maíz. Entonces también en lo espiritual es lo mismo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así como en lo material se puede decir, en lo secular, cuando alguien siembra un frijol, espera que nazca el frijol. Es normal, dice uno, hasta es tonto. ¿Cómo esperas? Nadie le espera cosechar una calabaza si siembra frijol, ¿verdad? Dice, no, pues, no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces es lo mismo en lo espiritual. El que siembra, dice, en la carne, segará corrupción. El que siembra en el Espíritu, segará vida eterna. Y esto nos habla de que sembrar en la carne. ¿Qué significa eso? Corrupción, dice. Corrupción significa degeneración, y esto hace referencia como a la descomposición de un alimento. Dice, que así es el pecado, que el pecado corrompe, y si no se enfrenta, esto empeora. Así como un alimento, una comida se echa a perder, o una manzana empieza a podrir, así se va la demás. Si no se quita, empieza a corromper o a descomponer todo el resto. Entonces, así es el pecado. Esto da a entender que así como el pecado corrompe, y si no se enfrenta, esto empeora más y más el carácter de una persona. O sea que si una persona está pecando, el pecado corrompe, y esto va degenerando a esa persona, su carácter, más y más y más. El carácter de esa persona, hasta que es triste, pero a veces, si no se enfrenta ese pecado, si no hay una corrección, pues es difícil, pero no imposible a veces que una persona se regenere. Puede decir, bueno, pero pues si Dios puede perdonar, sí, pero es bien difícil, porque vemos un ejemplo en los dos ladrones que estaban con Jesús. Muchos creen que al último momento se van a arrepentir, pero eso no es mentira. Estos dos ladrones estaban en lo más difícil, ya casi a punto de morir, y usted ve la actitud de aquel otro ladrón. No fue de arrepentimiento, aun cuando sabía que ya era su último día, se puede decir que iba a morir. Entonces el pecado corrompe, y cuando no es notado, se va más y más empeorando. Entonces, cuando dice no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, se refiere a que si tú piensas, bueno, voy a darme la vida loca y después me arrepiento, no es verdad. Porque si toda tu vida sembraste para la carne, dice que vamos a cosechar corrupción. Y si siembras en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Casi así vivimos en el Espíritu, dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Este versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Un cristiano nunca se va a cansar de hacer bien, porque no quiere decir que tú estás haciendo un bien y esperas un beneficio a un mes, 2 meses, un año. Aquí nos habla de toda una vida. Porque así como sembramos para el Espíritu, sabemos que si hemos sembrado para Dios, estamos viviendo para Dios, vamos a cosechar lo que un día sembramos. Entonces, ¿cómo esperar otra cosa si aquí nomás hay de dos? Sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu, y se dará vida eterna. Y esto habla del final del hombre, porque aquí dice el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí no habla de que cuando tengamos oportunidad ocasionalmente, que diga, no, pues hoy tengo la oportunidad de ayudar a alguien. No, habla de toda nuestra vida, que
Pablo lo ve como en este sentido de que toda nuestra vida es un instante nada más y que debemos procurar que toda nuestra vida pues, hagamos el bien, dice, y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los hermanos de nosotros. Entonces, a veces es muy común que queremos a veces ayudar a otras personas quizás que no vienen y porque a veces se malinterpreta de que hay personas que van a las iglesias nomás por beneficio nomás material. Pero aquí la palabra de Dios dice que si tienes oportunidad y tienes visión, puedes hacerlo, pero aquí dice que hagamos bien a todos y mayormente, o sea, que pongamos en prioridad a los hermanos de la fe, a los cristianos, a los de la familia de la fe, dice. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí son instrucciones de cómo un creyente debemos de vivir como creyentes, porque a veces cuando vamos empezando, no somos cristianos, puede decir recién convertidos, a veces no sabemos qué hacer, a veces a nuestra ingenuidad, a veces nuestro buen corazón, a veces nos lleva también a cometer cosas que a veces Dios pone en nuestro corazón y no sabemos distinguirla. Entonces por eso es bueno saber cómo es que debemos vivir como cristianos, cuál es la instrucción para nuestra vida. Entonces aquí Pablo está diciendo parte de lo que es la vida cristiana y dice que hagamos el bien con los hermanos. En los primeros versículos habla de que demostramos el amor cuando alguien peca y nosotros tenemos que, al que lo ve, si ve un hermano que cayó en pecado, esa persona debe ir y confrontarlo. O sea, es una manera de demostrar que lo amamos, que no quiere que se pierda, que no quiere que ande en el pecado. Más abajo en el segundo punto habla de cómo es que debemos hacerlo, no con una actitud de prepotencia, con una actitud de que yo esto y yo lo otro, sino con una actitud de humildad. Entonces dice, y cada uno y más abajo, pero antes de hacer eso debemos autoexaminarnos y ver si realmente soy apto para dar esa ayuda espiritual a alguien que lo está necesitando, porque y luego que debemos crecer como iglesia, hacer partícipe de todo lo que hemos aprendido. Los que están siendo enseñados o pastoreados deben hacer partícipe de todo lo que han aprendido con sus pastores, con su maestro. Entonces, aquí vemos que Pablo dice más en el 11, dice, mirad con cuán letras os escribo de mi propia mano. O sea, se puede interpretar de dos maneras. O Pablo hizo las letras grandotas porque ya no veía bien, o es una expresión para darle importancia a lo que estaba escribiendo. Porque también se puede interpretar de esas dos maneras. A él le importaba mucho que ellos recibieran esta instrucción para saber cómo vivir la vida cristiana, la vida práctica, pues. Y luego dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En las lecciones pasadas hablábamos de los judaizantes. Eran maestros de la ley que querían que los seguidores de Cristo, ellos decían que no bastaba solamente con creer en Cristo, sino que se tenían que circuncidar. Entonces Pablo escribe y dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, estos judaizantes eran maestros que estaban desviando el mensaje de Cristo y estaban poniendo en poco, ¿verdad? Eso, porque ellos se sentían orgullosos de que eran judíos y que se tenían que circuncidar. Pero cuando Cristo vino, esa ley quedó atrás. Entonces, pero era tan fuerte esta enseñanza que muchos se lo estaban obligando y no los veían bien a los cristianos de aquel entonces que ya no se circuncidaban,
que solamente creían que creer en Cristo y eran salvos. Entonces eran perseguidos y dice que muchos querían agradar en la carne y obligaban a circuncidarse solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es que antes el ser cristiano eras perseguido y muchas veces y muchos preferían mejor no padecer esa persecución y circuncidarse. Es comprometer el mensaje por no sufrir por la ley de Cristo. Hoy gracias a Dios que nadie sufre persecución, pero ¿cómo es que nosotros en la actualidad podemos negar que somos cristianos? Cuando a veces te invita el compadre, la comadre y te dice vamos a hacer esto, mira, no me puedes quedar mal, y tú sabes que lo que hacen allí no le agrada delante de Dios. Y tú dices, bueno, como es mi compadrito del alma, como es mi comadrita del alma, y tú haces o te comportas como ellos, haces lo que ellos hacen. De esa manera estamos negando que somos cristianos. ¿Por qué? Porque ¿qué te van a decir? No, pues, no, yo no puedo. ¿Qué vas a decir? Yo no puedo porque soy cristiano, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro por esto y esto. Y de esa manera podemos negar. No queremos ser criticados por mi compadre, por mi comadre o por mi amigo del alma que llevo muchos años conociéndole, por no quedarte mal. De esa manera podemos también nosotros negar a Cristo. Dice, porque, y más abajo Pablo dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, estaban diciendo, aquellos que se circuncidan tampoco pueden guardar la ley. Entonces dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, como que estaban peleando, o sea, a los judaizantes les encantaba atraer a nuevos creyentes que creían en Cristo, pero después lo jalaban, lo arrastraban a sus enseñanzas para jactarse, dice ellos, en la carne, o sea, para de una manera decir, nuestra enseñanza sí tiene eficacia en aquellos que se dicen ser cristianos. O sea, lo vemos en la actualidad, veámoslo de esta manera. Por ejemplo, en las iglesias, ¿verdad? Se ha dado en las iglesias, a veces hay pastores que sirven al Señor y aman al Señor, y hay pastores que también, hay ministros pastores de todo que lo hacen solamente por interés. Y esto se puede comparar con decir, en esta iglesia sí hay unción, en esta iglesia sí hay milagros, en esta iglesia hay palabra, hay poder, hay fuego. Se puede comparar así. Ellos se jactaban, los judaizantes, de decir, por eso se glorían en la carne, decían nuestras enseñanzas son mejores, se podía decir. No hay iglesias mejores, que en esa iglesia está muerta, que esa iglesia no pasa nada, que no hay milagros. Bueno, Dios dio a cada quien de los pastores la capacidad y un don especial para pastorear a sus ovejas. Entonces, estos se gloriaban en la carne, dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo está diciendo, estas personas que los mandan que se hagan la circuncisión, se glorían en la carne. Ellos dicen, se jactan de sus enseñanzas, ¿verdad? Y luego dice, pero lejos está de mí gloriarme. O sea que Pablo decía, no, su deseo no era gloriarse de que él ganaba a las personas para Cristo, sino que en la cruz de nuestro Señor, porque en el mundo me he crucificado. Gloriarse no significa que es un motivo de orgullo, como decir, me siento así, que orgulloso. No, esto significa que Pablo, gloriarse en la carne, gloriarme en la cruz, es muy diferente. Los que se gloriaban en la carne se jactaban de lo eficaz que era su doctrina. Y Pablo decía, y gloriarse en la cruz significa que era una expresión de alabanza en donde Pablo se gloría y se regocijaba
en el sacrificio de Cristo. ¿Qué es una expresión de alabanza esto? Cuando nosotros decimos me glorío en la cruz de Jesucristo, que dice, es una expresión de alabanza de decir, Señor, gracias porque a través de tu sacrificio me has hecho una buena persona, me has hecho una nueva persona, una nueva criatura. Eso es gloriarse en la cruz del Calvario. Que cuando nosotros reconocemos que aunque Él no merecía estar ahí, pero por amor a mí, Él hizo todo eso. Eso es gloriarse en la cruz. Es una expresión de alabanza. Dice, Señor, gracias porque por mi pecado tú moriste en la cruz. De esa manera Pablo se estaba gloriando. Entonces dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, en otras palabras, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Eso es gloriarse en la cruz. Gloriarse en el sacrificio de Cristo, y el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Cuando te bautizas, ese significado de que mueres para el mundo y naces para Cristo. Pero, oh hermano, oh iglesia, ¿verdad? Cuán bonito es el mundo, ¿verdad? Lastimosamente y tristemente, muchos van para allá. Pablo decía, he muerto para el mundo, pero para algunos, el mundo los tiene así. Los tiene atrapados. Y solamente la sangre de Cristo los puede hacer libres. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que, delante de Dios, si ellos se circuncidaban, no valía nada. Y si tú no te circuncidas, tampoco vale nada. ¿Qué es lo que vale? Dice, sino solamente, dice, una nueva creación. Y esto lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no sirve de nada circuncidarte. De hecho, en la actualidad todavía hay personas que circuncidan al niño varón cuando nace. Pero eso de nada sirve. O sea, eso no te hace más espiritual. Si no lo haces tampoco, lo que te hace ser parte del reino de Dios es solamente la nueva creación. Cuando Jesús, cuando la palabra dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan 3:3. ¿Y cómo es que viene siendo esa nueva criatura cuando tú naces de nuevo? En el Evangelio de Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios, no verá el reino de los cielos. O sea, nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento solamente lo da Dios. Y cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura. Entonces, solamente eso vale delante. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, todos los cristianos, los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Paz y misericordia. Paz sea a ellos, quiere decir la paz que tiene el hombre con Dios. La paz, esa paz interior que tiene el hombre con Dios. Acuérdense que antes de que Cristo viniera, el hombre estaba en enemistad con Dios. Pero cuando Jesucristo vino a morir y todos aquellos que le aceptan, hay paz entre el hombre y Dios. Dice paz y misericordia. La misericordia es el perdón. ¿Qué es lo que Dios en su misericordia nos dio? Quiere decir que en su misericordia nos perdonó nuestros pecados y en su misericordia nos salvó de ir al infierno. Entonces dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, a todos los que anden conforme a esta ley, viviendo en el Espíritu, dice, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El Israel de Dios, antes el Antiguo Testamento era solamente el pueblo de Israel, pero ahora dice al Israel de Dios. El Israel lo representan ahora todos los creyentes judíos y no judíos, judíos, gentiles, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es el pueblo de Dios. Pasamos a ser el pueblo de Dios. Entonces, y dice, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este hombre, ¿verdad? Pablo, vemos que tenía, dice, esas marcas, era el resultado físico
que él obtuvo por ser un perseguido de Jesús. Antes era perseguidor y ahora era perseguido del Señor Jesús. Y lo demostraba con las marcas, con las huellas que tenía en su cuerpo físico, porque él fue golpeado, él fue apedreado, pues, pasó de todo, y le quedaron marcas en su cuerpo, en todo su cuerpo, en donde era evidente de que era perseguido por Jesucristo. Era perseguido de Jesucristo, lo perseguían por hablar de su palabra. Entonces dice, hermano, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, nos habla de que como cristianos, aquí da un saludo final, y así como un recuento de todo, nos habla cómo es que debe ser la vida cristiana, demostrar el amor con aquellos que han caído en pecado y corregirlos, ¿verdad? Amonestarlos con humildad, y tampoco no creyéndonos más que otros, sino que ver que mi vida espiritual está recta delante de Dios, y no como hacer como los fariseos y los escribas. Cuando ellos oraban se ponían los flecos, las filacterias, ¿verdad? Que habla aquí, que para orar, para parecer más espirituales. Entonces dice, no hagamos eso, sino que seamos cumpliendo la ley de Cristo, que viene siendo la ley del amor. Entonces, al último leemos el discipulado en acción. Dice, la observancia de la ley nunca fue la manera que Dios determinó para justificación del hombre y la mujer. Solo la gracia de Dios nos justifica al expresar nuestra fe en Cristo. Seamos judíos o gentiles, la fe en el sacrificio de Cristo hace posible que una persona se convierta en una nueva creación y restablezca su relación con Dios y con otros que han dado el mismo paso. Solamente la fe en Cristo hace que nosotros pasemos a ser pueblo de Dios. Y no sé si lo ha experimentado, pero quizás hay personas que se han acercado quizás a usted y te dicen, ora por mí, por este problema que tengo. ¿Por qué creen que te dicen eso? Dice, ellos sienten que dice a ti Dios te va a escuchar. ¿Te han dicho alguna vez así? ¿Por qué dicen eso? Porque de alguna manera ellos sienten que no están bien con Dios. Entonces dice que solamente la fe en Cristo hace posible que una persona se convierta en una nueva creación, o sea que pertenezcamos al pueblo de Dios. Dice. Esta nueva vida implica responsabilidades. No solo debemos como creyentes examinar nuestra propia vida y arrepentirnos de los pecados que cometemos, sino que debemos ayudar a otros hermanos en la fe a regresar a una vida piadosa. O sea que estas son las responsabilidades del cristiano, de arrepentirnos de nuestros pecados, dice, y examinar nuestra vida, y también, dice, debemos ayudar a otros hermanos en la fe a regresar a una vida piadosa, dice, cuando son atrapados por el pecado, dice, no estamos solos en nuestra fe, nos ayudamos unos a otros, y cuando lo hacemos, honramos a Dios y damos testimonio al mundo. O sea, estas son las responsabilidades del cristiano, que debemos, cuando otros caigan, debemos ayudar también a que regresen otra vez a la vida piadosa. Amén. Con esto termino, y solamente como reflexión, quizás muchas veces hemos cometido errores, quizás hemos juzgado con dureza a nuestro hermano, y es tiempo de que veamos al Señor y digamos, Señor, pues danos ese espíritu de mansedumbre para cuando yo tenga que hablar con mi hermano, pueda escucharme. Padre, te doy gracias en este día. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, no tenemos ese espíritu de mansedumbre, sino que a veces buscamos al hermano o lo exhortamos de una manera, Señor, sin piedad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes con nuestros consejos, con nuestras palabras, Señor. Que podamos, Señor,
sea de ayuda, y que tu nombre sea glorificado cuando hablemos y demos ayuda espiritual a aquellos que lo necesiten. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado. Bendice este pueblo, Señor, bendice a tu iglesia y cada uno, Señor, de los que escuchan este mensaje, Señor, que sea de bendición para su vida, y que el Espíritu Santo hable a su vida, que el Espíritu Santo traiga este redargüimiento en su corazón, que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno que van a escuchar este mensaje, que escuchen, Señor, este mensaje, y que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, sea tu Espíritu Santo cambiando nuestro corazón, dándole, Señor, ese amor que solamente tú puedes dar a todos aquellos que creen en ti, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén.